En 3 años y medio de guerra, Alejandro había conducido a los macedonios a la conquista de un enorme imperio. Nadie podía imaginar que la persecución de Darío III desembocaría en otros 3 años de batallas. Pero esta vez, en lugar de oro y gloria, el rey derramó sangre de los suyos conforme crecían su despotismo y su desconfianza. Darío seguía siendo el soberano legítimo de Persia, pero poco podía hacer contra Alejandro. Aunque en Ecbatana había reunido cierta cantidad de efectivos, no podía ni soñar con desafiar a su adversario, de modo que decidió internarse en las satrapías orientales. La guerra aún no las había alcanzado y confiaba en resistir allí, pero los aristócratas que lo rodeaban eran los señores de aquellas tierras y su opinión era bastante distinta. Según explica Curcio, Beso, Barsaentis, sátrapa de Aracosia y Drangiana, el visir Nabarzanes, creyeron que Darío había perdido el favor divino y debía delegar el poder en un rey sustituto para frustrar los malos presagios. Es decir, querían que el soberano derrotado cediera cuando menos temporalmente el poder. Pero Darío rechazó de forma categórica semejante idea. En esa hora decisiva, los leales al gran rey fueron muy pocos. Solo pudo contar con Artabazo, que intentó organizar su defensa con los persas más fieles, y también con Patrón, el jefe de los mercenarios, que propuso a Darío refugiarse entre sus filas, algo que el monarca rehusó para que los suyos no pensaran que confiaba más en los extranjeros que en ellos. Ante el avance de Alejandro, la oposición dio paso a la sedición. Darío fue arrestado, cargado con grilletes de oro y puesto en un carruaje que marchó hacia el este. Alejandro se fue enterando de lo que sucedía en el campo persa gracias a los desertores. Envió a Parmenión a ocupar Ecbatiana y él emprendió una caza sin cuartel que tuvo su última etapa en el gran desierto de sal iranio, al término de cuya travesía sorprendió a los fugitivos al frente de solo 60 hombres. Pero los persas no se detuvieron a contarlos, huyeron. Antes, Beso intentó que Darío, su rehén, abandonase el carruaje y marchase con ellos, pero el rey se negó y Barsaentes y Satibarzanes, sátrapa de Aria, lo acuchillaron. Cuando Alejandro llegó junto a su adversario, Darío ya había muerto. Alejandro, que ya era rey de Asia, quería hacerlo también de derecho a ojos de los persas, de modo que actuaría como un auténtico aqueménida. En primer lugar, ordenó enterrar dignamente a su adversario en la necrópolis real. En segundo lugar, se propuso vengar al soberano difunto, castigaría a su asesino y usurpador, pues Beso, que seguramente era miembro de la familia real, se proclamó rey. Desde luego, Alejandro tenía que acabar con el nuevo pretendiente, y debía conseguirlo antes de que se hiciera fuerte en Bactriana y Sogdiana. Dominar aquellas regiones sería su objetivo, y le llevó 3 años que reconocieran su autoridad. La guerra personal de Alejandro por la conquista del trono persa iba a seguir, pero la guerra para la que se había alistado a los griegos, la contienda de venganza por las guerras médicas, había terminado. El gran rey había muerto, sus capitales habían sido conquistadas, sus palacios habían ardido, su familia estaba prisionera, sus tesoros habían pasado al vencedor. De manera que Alejandro dio por acabada la guerra de la Liga de Corinto, licenció a los aliados griegos y a los jinetes tesalios. Aunque muchos decidieron mantenerse al servicio del soberano, tentados por un futuro que imaginaban de lo más provechoso. Entonces sucedió algo imprevisto. Los macedonios también creyeron que la guerra había acabado, hasta el punto que corrieron a preparar el petate para volver a casa. Alejandro, que tenía intenciones secretas de marchar hasta la India, tomó aquello como un conato de motín, y tuvo que convocar una asamblea para convencerlos de que era necesario terminar con Beso, porque este podía recuperar el imperio e incluso atacar Grecia. De manera que la expedición que ahora se puso en marcha quizá tenía 2 objetivos, uno explícito, Beso, y otro oculto, la India. La primera etapa de la marcha se cumplió en Hircania, una fértil satrapía junto al mar Caspio. En su capital, Sadracarta, Alejandro recibió a numerosos dignatarios persas, entre ellos a Artabazo, tan leal a Darío, y al desleal Nabarzanes, asesino del rey persa. Este último colmó a su nuevo señor de regalos. El rey acogió a todos los nobles que acudían a él porque era consciente del papel de la aristocracia irania en el gobierno del imperio que había pasado a su poder, y porque cuanto más estuvieran con él, más claro quedaría que Artajerjes V, como se había proclamado Beso, tenía menos legitimidad como soberano. El aumento de iranios en su entorno y la necesidad de Alejandro de demostrar que él era el auténtico gran rey se manifestó en una transformación del monarca.
y no para bien, a ojos de sus hombres. Pasó a utilizar parte del atuendo de la realeza persa, instó a algunos compañeros a adoptar la vestimenta persa, e incluso hizo ensillar a los caballos con arneses persas. No solo eso, creó 2 cancillerías, una europea y otra persa, para la que empleaba un sello de Darío. Esto, entre otras cosas, no podía menos que sorprender a los macedonios el que su rey se volviera tan asiático. Teodoro cuenta, pensando que ya había conseguido su objetivo y que su autoridad era indiscutible, comenzó a imitar el lujo de los persas y el despilfarro de los reyes de Asia. Tras descansar en Sadrakarta, emprendió la invasión de Afganistán, y allí mismo empezaron las dificultades. La rendición del sátrapa de Aria, uno de los asesinos de Darío, pareció prometedora, y Alejandro lo dejó en su puesto, pero en cuanto siguió adelante, el sátrapa se rebeló para luego huir junto a Beso y volver a atacar. Siguió la ocupación de las satrapías de Drangiana y Aracosia, cuyo señor Barsaentes no se quiso entregar y huyó a la India, pero sería devuelto a Alejandro y ejecutado. Fue allí, en la capital de Drangiana, Frada, donde tuvo lugar la primera purga en el ejército. En el otoño del año 330 se descubrió una conspiración sobre cuyas motivaciones nada sabemos. De una forma u otra la información llegó a Filotas, el jefe de la caballería de los compañeros e hijo de Parmenión. Pero Filotas no le dijo nada a Alejandro, por lo que el denunciante se presentó ante el rey directamente. Llamado ante el rey, Filotas intentó justificarse diciendo que no había dado importancia real a lo que había oído. Aunque Alejandro le prometiera que no le pasaría nada e incluso le diera a su diestra, más tarde, 300 hombres arrestarían a Filotas, que dormía tranquilamente, y al día siguiente fue llevado ante el ejército reunido en asamblea, donde Alejandro lo acusó de traición a él y a su padre Parmenión, el cual se hallaba en Ecbatana, donde finalmente se había trasladado el tesoro. En la asamblea, Alejandro puso todas las maldades reales o imaginarias del acusado, entre ellas su supuesta colaboración con el rey macedonio Amintas, ejecutado por su presunta vinculación con el asesinato de Filipo. No hay modo de saber si Filotas solo fue negligente, si conspiró o si no denunció nada, porque no le parecía mal que acabaran con el rey y esperaba sacar provecho de ello, pero lo cierto es que ninguno de los conjuradores dio su nombre, ni aún bajo tortura. Fuese como fuese, él y los demás culpables fueron lapidados o bien muertos a lanzazos. Alejandro quizá no había acabado nunca de confiar en Filotas, pero este era bueno como militar y además hijo de uno de los comandantes cuya fuerza había asegurado el trono a Alejandro. Ahora llegaba la ocasión de deshacerse de la molesta tutela de la vieja guardia heredada de Filipo, que veía con malos ojos la orientalización del soberano y que, llegado el momento, podía encabezar la oposición al nuevo rumbo del caudillo macedonio. El padre no aceptaría graciosamente la indigna muerte de su hijo, y no es difícil imaginar qué podía hacer con el tesoro allí custodiado y con los 6.000 hombres que estaban a su cargo. Para evitar que la presa sospechara, Alejandro escogió cuidadosamente a su mensajero, Polidamente, el mejor amigo de Parmenión, que marchó a Ecbatana en camello junto con 2 árabes. Para garantizar la lealtad de todos ellos, los hermanos de Polidamente y las familias de los árabes se quedaron junto a Alejandro. En Ecbatana, Polidamente se reunió con Cleandro, el jefe de los mercenarios griegos, a quien mostró las órdenes del rey. Ambos fueron a ver a Parmenión, le dieron una carta falsa de su hijo y con otros militares los apuñalaron cuando la estaba leyendo. Luego reunieron a los soldados y les leyeron la masiva en la que Alejandro denunciaba la traición de su general. Los hombres apreciaban el valor y el talante de aquel militar de la vieja escuela y pidieron sepultarlo, lo que se les permitió, pero la cabeza fue enviada a Alejandro. El castigo de los conspiradores se convirtió en una purga política. Alejandro colocó en un batallón de castigo a cualquier disidente, como explica Diodoro. Puso a los que habían manifestado opiniones en su contra, a los que habían sentido pesar por la muerte de Parmenión y a los que habían escrito en cartas enviadas a Macedonia algo contra el rey en una unidad, el batallón de los indisciplinados, a fin de que el resto de macedonios no se corrompiera por las inoportunas consignas y franqueza de expresión de estos. Es más, a medida que Alejandro se fue adentrando en Asia y progresó su orientalización, más se encerró en el reducido círculo de sus camaradas de infancia, que jamás cuestionarían los actos de quien era la fuente de prosperidad.
A la liquidación de los conjurados y de las cuentas pendientes le siguió la persecución sin descanso de Artajerjes V. Para ello, en la primavera del año 329, Alejandro atravesó el macizo aún nevado del Hindu Kush, al norte del cual se hallaba Bactriana, la satrapía de Beso, en una marcha que acabó con hombres muertos por el frío y otros ciegos por la reverberación de la nieve. Luego cruzó el país con su ejército detrás del asesino de Darío hasta que en pleno verano llegó al río Oxus, tras penar por 75 kilómetros de un desierto en el que otros muchos murieron. Pero Beso, cuyas tropas lo habían abandonado, quizá porque sus tácticas de tierra quemada habían perjudicado al país sin detener al invasor, ya estaba en la otra orilla de la Sogdiana. Se equivocó. Los nobles de este territorio, encabezados por Espitámenes y Datafernes, habían disfrutado de una gran autonomía en el imperio aqueménida, y esperaban que siguiera siendo así, de manera que, con la idea de mantener su estatus, entregaron a Beso a Alejandro. Este sometió a su enemigo al castigo que en Persia se reservaba a los rebeldes. Le cercenaron la nariz y las orejas y lo crucificaron. Ahora sí, solo había un rey en Asia y nadie iba a levantar la voz para preguntar por su legitimidad. Aquel verano, Alejandro recibió otra buena noticia en forma de una nueva cabeza cortada, la del sátrapa Satibarzanes, el rebelde de Aria que se había conjurado con Beso. Pero ni cabezas ni narices cortadas trajeron la paz. Alejandro avanzó por la desértica Sogdiana hasta el río Yaxartes, que el rey consideraba el límite último del imperio aqueménida y en cuyas orillas habitaban los escitas. Deseaba convertirse en dueño de esos territorios, en los que dispuso una cadena de fortalezas y donde levantó los muros de una nueva ciudad, Alejandría Escate, la última o más lejana. No es de extrañar que estallara una guerra que encabezó Espitámenes, en pro de su independencia y con la ayuda de los escitas, que también rechazaban a los invasores. Se trataba de una guerra distinta a la que los macedonios habían librado hasta entonces. Era una guerra de guerrillas, basada en los veloces golpes de mano de una caballería excepcional que huía al desierto o a las montañas, donde los aristócratas gobernaban sus dominios desde nidos de águilas como la vertiginosa roca sogdiana. Alejandro la expugnó ofreciendo 10 talentos, el salario de 200 años de un infante, al primero de 300 voluntarios que le escalara. Una treintena de escaladores cayeron al vacío, pero el rey logró tomar la fortaleza y ordenó que su señora Ariamaces, los miembros de su familia y los sogdianos prominentes del lugar fueran fustigados y crucificados. Los demás fueron esclavizados. La guerra continuó pese a que Alejandro recibió una nueva cabeza, la de Espitámenes, que le fue entregada por los escitas ante la invasión de su territorio por las tropas del Macedonio. En el año 327 optó por negociar con los señores de las montañas. No habría más crucificados, y así se rindieron otros 2 dueños de sendas rocas. Fue entonces cuando Alejandro se casó con Roxana, hija de un aristócrata de la región llamado Oxiartes. Si bien los nombres de ambos son propios de la realeza aqueménida, con la que tal vez estuvieran emparentados. Aunque se habló de amor, y no se puede excluir que existiera, lo que es seguro es que el matrimonio respondió a la función que hasta entonces tenía esta institución. Roxana le daría un hijo a Alejandro, y la boda fue un signo de aceptación mutua del rey y los belicosos aristócratas iranios. Habría fidelidad a cambio de autonomía. Los macedonios que reprobaban el enlace con una asiática y a los que disgustaba la idea de un heredero mestizo tuvieron la prudencia de callar, pero de momento. Pero inevitablemente, la amistad de los orientales traía consigo el desagrado de los macedonios. En la corte de Alejandro convivían ambos mundos, el occidental y el oriental. En aquel estado itinerante, que era el ejército macedonio, cada vez más y más metido en el interior de Asia, la crítica equivalía a la desafección, y la desafección a la traición, que se pagaba con la muerte. Anaxarco, Agis de Argos y el resto de miembros de una pandilla de aduladores equiparaban al rey con un dios y no tenían problema de inclinarse ante él. Incentivado por ellos y cenando en la gratificante compañía de sus íntimos, todo le debía parecer posible a Alejandro, cuya mirada, una vez pacificada Sogdiana y Bactriana, se dirigía al último confín del imperio aqueménida. Así pues, nos resta ver la marcha de Alejandro hasta las satrapías indias, que se habían ido escabullendo imperceptiblemente de la autoridad del gran rey. Pero eso, lamentablemente, será cuento para otra noche. Si te gustó el video, dale me gusta y suscríbete al canal. Y a no olvidar, la paideia es eterna.